Durante la gloriosa época de oro del cine mexicano, donde las estrellas brillaban con una intensidad inigualable y los suspiros del público se rendían ante el talento, la belleza y el magnetismo de figuras como Elsa Cárdenas, pocos imaginaron que detrás de cámaras, en los silencios entre toma y toma, en las miradas fugaces o en los viajes al extranjero, pudiera nacer un romance que hoy sigue envuelto en misterio. Y no con cualquiera, sino con nada más y nada menos que el rey del rock and roll, Elvis Presley. Sí, has leído bien. Hoy vamos a desentrañar uno de los rumores más fascinantes, más comentados y, a la vez, más ocultos de la historia del espectáculo, el supuesto romance entre Elsa Cárdenas y Elvis Presley. ¿Fue solo un rumor sin fundamento, o realmente existió una historia de amor secreta entre estas dos luminarias? ¿Fue Elsa Cárdenas amante del rey? ¿Qué se dijo en su momento y por qué tantas versiones fueron silenciadas? Acomódate, prepárate para leer una historia atrapante que parece sacada de una película de ficción, pero que se alimenta de recuerdos, confesiones discretas, documentos ocultos y rumores que se negaron a morir. Y ya sabes, continúa viendo este contenido para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías, y dale like si te está atrapando la historia, y suscríbete para no perderte lo que viene. Elsa Cárdenas, con su elegancia innata, su rostro sereno pero seductor, ya era una de las mujeres más admiradas del cine mexicano cuando a principios de los años 60 viajó a los Estados Unidos en busca de oportunidades internacionales. Su talento la precedía, pero fue su belleza exótica y su carisma lo que le abrió las puertas de Hollywood. En ese momento, la industria estadounidense buscaba rostros latinos para enriquecer sus producciones, y Elsa se convirtió rápidamente en una figura codiciada. Fue en ese contexto que se dio un encuentro que cambiaría su vida para siempre, aunque quizás no de la manera más pública o evidente. Elvis Presley, ya consagrado como una figura planetaria, comenzaba a incursionar más seriamente en el cine. Era una época en la que alternaba giras, grabaciones y filmaciones. Y aunque tenía un séquito de admiradoras y relaciones fugaces, algo en Elsa lo dejó marcado desde el primer momento. ¿Dónde se conocieron realmente? En un set de filmación, en una fiesta privada, en un evento de la industria. Las versiones varían. Algunos aseguran que el primer contacto ocurrió durante la filmación de Fun in Acapulco, en 1963, una película protagonizada por Elvis y cuya historia se desarrolla precisamente en México. Aunque la cinta fue grabada en gran parte en estudios de Hollywood, hay fuentes que afirman que Elsa Cárdenas estuvo cerca del rodaje, ya sea como parte del reparto inicial considerado o como una invitada especial del equipo. De acuerdo con algunas declaraciones no oficiales de asistentes de producción, Elsa fue invitada por un productor amigo en común a una cena con el elenco, donde Elvis quedó prendado de ella desde el primer instante. La conversación entre ambos, según testigos, fue tan intensa que los demás invitados apenas podían interrumpirlos. Elvis Presley, aunque era una figura pública, también era sumamente reservado cuando se trataba de sus relaciones personales. Su equipo de relaciones públicas solía negar o desmentir cualquier romance que no fuera aprobado previamente. A su vez, Elsa Cárdenas siempre fue una dama elegante, jamás gustó de escándalos, y mucho menos de ventilar su vida privada en los medios. No obstante, hay quienes aseguran que hubo una serie de encuentros entre ambos que duraron varios meses, algunos en Los Ángeles, otros en Las Vegas, y al menos uno en Acapulco. Es aquí donde la historia comienza a ponerse más interesante. En un viaje, realizado por Elvis a México, del cual muy poco se habla porque fue mantenido en secreto debido a problemas diplomáticos entre Estados Unidos y México, se dice que Elvis y Elsa pasaron juntos un fin de semana entero en un exclusivo hotel de la bahía de Acapulco, lejos de cámaras, periodistas y curiosos. Un periodista retirado del Excelsior, de nombre ficticio, Manuel G., relató en sus memorias que él mismo fue uno de los pocos que vio a Elvis con una mujer que no era de su séquito habitual. Según su testimonio, era una mujer morena, delgada, con una sonrisa encantadora. No hablaba mucho, pero él no dejaba de mirarla. Caminaban como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos. En ese momento no sabía quién era ella, hasta que la vi tiempo después en una película mexicana. Era Elsa Cárdenas, no me cabe duda. Fue ese encuentro una prueba irrefutable de su romance. Para algunos, sí. Para otros, simplemente fue parte de una serie de coincidencias que el público quiso convertir en amor. Lo que alimenta aún más el misterio son las cartas.
Cartas que, supuestamente, Elsa Cárdenas habría recibido de parte de Elvis, según una fuente cercana a la actriz que trabajó con ella en una telenovela en los años 80. Esta persona, quien pidió mantenerse en el anonimato, aseguró que Elsa guardaba con cariño unas cartas escritas a mano con un inglés elegante, firmadas con las iniciales, EP. La fuente indicó que, durante una noche de copas y confidencias, Elsa se refirió a Elvis como, un caballero distinto, con una sensibilidad más allá de lo que el mundo veía en el escenario, y que aunque su relación fue breve, fue intensa, de esas que marcan para siempre. Nunca mostró públicamente las cartas, pero tampoco las negó cuando fue cuestionada en entrevistas años más tarde. En una de esas entrevistas, Elsa dijo: "Tuve la fortuna de conocer a muchos grandes artistas en mi vida. Algunos, más allá de lo profesional, me dejaron recuerdos bellísimos que guardo con el alma". Una de las preguntas más recurrentes entre los fanáticos de ambos artistas es si realmente fueron amantes. ¿Hubo intimidad? ¿Hubo promesas? ¿Fue amor verdadero o una pasión efímera? Los registros históricos no son concluyentes, pero hay detalles curiosos. Durante la filmación de Fun in Acapulco, Elvis se negó rotundamente a viajar a México, alegando motivos personales, y dejando que se usaran dobles para las tomas en exteriores. Sin embargo, algunas versiones indican que sí viajó en secreto, por apenas 48 horas, y que fue Elsa quien lo motivó a hacerlo. ¿Acaso Elvis cruzó la frontera por amor? ¿Fue esa breve visita el único momento que compartieron en tierras mexicanas? Las teorías abundan. Algunos afirman que el romance no prosperó porque ambos sabían que sus mundos eran demasiado distintos. Otros aseguran que Elvis estaba comprometido emocionalmente con Priscilla Beaulieu, su futura esposa, y que su relación con Elsa fue más emocional que carnal. Elsa Cárdenas jamás escribió una autobiografía completa, pero sí ofreció entrevistas en las que dejó entrever que había vivido historias que jamás contaría por respeto. Y aunque nunca nombró a Elvis directamente, sus silencios fueron tan elocuentes como sus palabras. Por su parte, Elvis, que falleció en 1977, jamás mencionó en entrevistas su relación con actrices latinas. Sin embargo, se sabe que sentía una profunda admiración por las mujeres mexicanas, a quienes describía como intensas, elegantes y con una energía espiritual difícil de encontrar. Fue Elsa una de esas mujeres que le dejó huella. Hoy, a décadas de aquel supuesto romance, muchos se preguntan qué habría pasado si Elvis y Elsa hubieran sido más allá del rumor. Una historia de amor entre el rey del rock y una reina del cine mexicano. Una pareja capaz de romper fronteras, idiomas y prejuicios. Quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero el encanto de esta historia vive precisamente en eso, en el misterio, en la posibilidad, en el eco de un susurro que no fue gritado, pero que aún resuena entre los bastidores del tiempo. Y si esta historia te atrapó, si quieres seguir conociendo más secretos que el tiempo casi entierra, suscríbete y dale like, porque esto apenas comienza. Si algo aprendimos de la época de oro del cine y del esplendor hollywoodense de los años 60, es que no todo lo que brilla bajo las luces es lo único que vale la pena ver. Detrás del glamour, las alfombras rojas, los premios y los flashes, existen historias que se cuentan en voz baja, solo entre quienes se atreven a mirar más allá. Historias como la que vivieron, o al menos eso susurra el viento de los rumores, Elsa Cárdenas y Elvis Presley. Una historia de encuentros furtivos, llamadas que cruzaban fronteras y cartas escritas con pasión y tinta cargada de emoción. Porque sí, aunque nadie lo quiso confirmar abiertamente, los detalles están ahí, salpicando entrevistas, memorias perdidas y fotografías olvidadas. Y este capítulo es para ti, que quieres saber más, que no te conformas con lo oficial. Quédate y continúa viendo este contenido para desentrañar los secretos ocultos que no sabías, y no olvides darle like y suscribirte para seguir viajando por esta historia que la historia quiso olvidar. Después del supuesto primer encuentro en Los Ángeles, donde Elsa Cárdenas y Elvis Presley compartieron una cena que duró más de lo previsto, con miradas que hablaban más que las palabras, se dice que pasaron varios meses sin volver a verse. Cada uno en su mundo, Elvis, abrumado por su fama y por una agenda que lo tenía constantemente entre estudios de grabación, presentaciones en televisión y rodajes cinematográficos. Elsa, por su parte, se debatía entre aceptar propuestas en Hollywood o volver a México, donde su nombre ya estaba consolidado como una actriz de renombre. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Fue en Las Vegas donde se reencontraron, y no por casualidad.
Según la biografía no oficial escrita por un periodista mexicano radicado en Los Ángeles en los años 80, Elsa fue invitada por un promotor a un espectáculo de Elvis en el Flamingo Hotel. Era una noche cálida de verano, y Las Vegas vibraba con el sonido de las fichas de casino, el humo de cigarro flotando en el aire, los flashes de las cámaras y la energía de una ciudad que nunca dormía. Elsa llegó con un vestido azul marino ajustado, con escote discreto y una elegancia que no necesitaba exageración. Cuando Elvis la vio entre el público, o eso dicen quienes estuvieron allí, detuvo la mirada apenas un segundo más de lo normal. Esa noche, tras el show, el reencuentro se selló con un largo abrazo. No hubo necesidad de explicaciones. Había conexión. En una entrevista dada por Elsa Cárdenas en 2004, cuando ya llevaba décadas de trayectoria y una vida marcada por la discreción, se le preguntó si había tenido algún romance en Hollywood. Su respuesta fue evasiva, pero intrigante. En Hollywood uno no siempre está sola. A veces el amor te sorprende entre camerinos, entre luces o incluso en un ensayo. Lo importante es que te recuerden con cariño. Esa frase, tan cuidadosamente ambigua, fue interpretada por muchos como una forma elegante de referirse a su pasado con Elvis. Y es que, según una exasistente de producción de la época, identificada en sus memorias como Lillian, Elsa recibió al menos 4 cartas de Elvis Presley entre 1963 y 1964. Una de ellas habría sido escrita después de su reencuentro en Las Vegas. El contenido exacto de esas cartas nunca ha sido revelado, pero Lillian describe haber leído una línea en una ocasión, mientras ayudaba a Elsa a organizar su correspondencia. No sé qué me has hecho, pero desde que te vi no puedo cantar sin pensar en ti. La carta tenía un perfume tenue, según relató, y estaba escrita en tinta azul. Firmada con una simple E, que, para Elsa, no necesitaba más explicación. ¿Por qué este romance no se hizo público? ¿Por qué no hay fotografías, declaraciones ni notas oficiales que lo respalden? Hay quienes aseguran que fue un acuerdo tácito entre ambos. Elsa, por su educación y formación, jamás fue partidaria de los escándalos. No necesitaba aparecer en revistas del corazón para validar su carrera. Y Elvis, por su parte, sabía que cualquier relación fuera de lo aprobado por su círculo cercano podía generar caos mediático. Además, hay que recordar que Elvis tenía, por aquel entonces, una relación ambigua con Priscilla Beaulieu, la joven que luego se convertiría en su esposa. Aunque su romance con Priscilla aún no era público, su equipo de relaciones públicas protegía su imagen con celo casi enfermizo. Así, lo que comenzó como una atracción mutua entre dos artistas terminó convirtiéndose en un vínculo secreto, cultivado a través de encuentros breves, miradas intensas y una intimidad emocional que traspasaba las palabras. Una de las anécdotas más fascinantes y también más ocultas, de este supuesto romance ocurrió en Acapulco, a mediados de 1964. Se dice que Elsa viajó por unos días para descansar y que, sorpresivamente, Elvis apareció en la ciudad portuaria en una visita que hasta hoy muchos califican de misteriosa. Las versiones difieren. Algunos dicen que se trató de una escapada secreta planificada con días de antelación. Otros, que Elvis llegó de forma espontánea al enterarse de que Elsa estaría ahí. Lo cierto es que ambos habrían compartido 2 noches en una lujosa villa frente al mar, lejos de paparazzis y del mundo. Una trabajadora del hotel donde se hospedaban, en su momento llamada Marina Dorada, declaró en una entrevista años después que: recuerdo que esa pareja era distinta. No hacían escándalos, no pedían lujos innecesarios. Solo querían privacidad. Él tocaba guitarra por las noches, y ella se sentaba a escucharlo, como si estuvieran en otro planeta. Como toda historia marcada por lo efímero, también llegó el momento de la separación. Fue en 1965 cuando, según se dice, Elsa recibió una última carta de Elvis. En ella le habría agradecido por los momentos compartidos y le confesaba que su vida estaba por tomar un rumbo diferente, más familiar, más estructurado. La respuesta de Elsa, si es que la hubo, se desconoce. Pero desde ese momento, jamás se les volvió a ver juntos. No hubo más encuentros, al menos documentados. Lo que quedó fue el recuerdo. Quienes la conocieron afirman que Elsa jamás habló con tristeza sobre Elvis. Por el contrario, hablaba de él como un ser humano profundo, con sensibilidad artística y una carga emocional más grande que la fama que lo rodeaba. No lo recordaba como el mito, sino como el hombre. Y eso, quizás, es prueba suficiente de que entre ambos hubo algo más que una aventura.
Porque cuando alguien habla con respeto, con una sonrisa sutil, con un brillo en los ojos al mencionar un nombre del pasado, no hace falta confirmar nada. El amor, cuando es real, se lee en los gestos. Desde los escenarios de los teatros más modestos hasta los reflectores internacionales del cine de Hollywood y los foros de las telenovelas mexicanas más vistas, el nombre de Elsa Cárdenas resplandece como un símbolo de elegancia, fuerza y talento. Pero detrás de esa imagen de diva y actriz consolidada se encuentra una historia personal tan rica como enigmática, una vida que supo conjugar la pasión por el arte dramático con la entereza de una mujer que nunca dejó de ser fiel a sus convicciones, a pesar de las adversidades, los rumores, los amores difíciles y las decisiones que cambiaron su destino para siempre. Nacida el 3 de agosto de 1935 en Tijuana, Baja California, Elsa Cárdenas Rentería llegó al mundo en un México que estaba en plena transición cultural y artística. La Revolución Mexicana ya era un recuerdo latente, y el país empezaba a definirse como un semillero de talento, con figuras emergentes que buscaban cambiar el rostro del arte nacional. Fue en ese contexto que Elsa creció, rodeada de las influencias de una familia que, aunque no pertenecía directamente al mundo del espectáculo, siempre valoró la educación, la disciplina y el esfuerzo como ejes fundamentales para avanzar. Desde muy pequeña, Elsa demostró un carácter fuerte, una mirada decidida y una inclinación natural hacia la interpretación. Ya sea imitando a las estrellas de cine frente al espejo o participando en pequeñas puestas en escena escolares, su vocación parecía trazada desde sus primeros años. No obstante, su camino no fue fácil ni inmediato. Aunque tenía belleza y presencia escénica, el medio artístico, entonces dominado por figuras de linaje familiar y círculos cerrados, no abría las puertas con facilidad. Pero ella, con temple fronterizo y una perseverancia que la distinguiría toda su vida, luchó por cada oportunidad. Su debut cinematográfico fue en los años 50, una época dorada para el cine mexicano. En ese momento, los estudios nacionales aún conservaban un prestigio internacional, y las producciones locales competían con las extranjeras en calidad, narrativa y dirección artística. Fue precisamente en este contexto que Elsa, con su rostro elegante, su hablar pausado y su capacidad de interpretar con naturalidad, logró llamar la atención de productores y directores. Su primera oportunidad seria llegó con pequeños papeles, pero bastaron unos cuantos diálogos en pantalla para que todos notaran que no estaban ante una actriz más. Elsa tenía ese brillo especial que convierte a una intérprete en ícono. Con los años, su nombre se consolidó. Participó en películas emblemáticas, compartió créditos con leyendas del cine mexicano como Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río, Arturo de Córdoba, y con estrellas internacionales como Elvis Presley, con quien compartió pantalla en Fun in Acapulco, en 1963, una de las experiencias que marcarían su carrera y su vida sentimental. Pero Elsa Cárdenas no fue solo una actriz de fotogramas perfectos y escenas memorables. Detrás de los personajes había una mujer de convicciones firmes, de una inteligencia aguda, profundamente interesada en la literatura, la historia y la política. Lejos de limitarse al rol de belleza exótica, que a menudo se le adjudicaba en Hollywood, Elsa luchó por papeles que tuvieran contenido, que le permitieran mostrar la amplitud de su talento, y que no la encasillaran como la latina bonita, que muchos productores querían explotar. En su vida personal, Elsa ha sido siempre muy reservada. Aunque tuvo romances conocidos, incluyendo un matrimonio fugaz con Enrique Rambal, el actor español que también dejó huella en el cine mexicano, y relaciones cercanas con personalidades del espectáculo, siempre supo mantener los detalles más íntimos lejos del sensacionalismo. Para ella, el amor fue un espacio sagrado, algo que debía vivirse en privado, lejos del ruido mediático. Sin embargo, eso no impidió que la prensa la vinculara con varios galanes del cine y del espectáculo, algunos de ellos casados, otros con fama de mujeriegos, lo que dio pie a muchos rumores que Elsa nunca confirmó ni desmintió. Su elegancia fue, en ese sentido, su mejor defensa. Lo cierto es que, más allá de sus amores, Elsa encontró en su carrera artística una forma de autorrealización. Actuó en más de 100 películas y telenovelas, incluyendo clásicos como La diligencia de los condenados, La Valentina, La Constitución, María la del barrio, Muchachitas y Rebelde, entre muchas otras. Su capacidad para interpretar desde heroínas trágicas hasta villanas inolvidables le dio un lugar de respeto entre los críticos y el público.
A medida que pasaban los años, su rostro maduraba, pero su energía actoral seguía intacta. Incluso en roles secundarios, lograba robarse la escena. En el terreno internacional, Elsa fue una de las primeras mexicanas en abrirse paso en Hollywood con relativa constancia. Si bien nunca alcanzó la fama de otras latinas que se establecieron permanentemente en los Estados Unidos, como Dolores del Río o Katy Jurado, sí dejó una huella importante y demostró que el talento mexicano podía competir a la altura de los grandes. En muchas entrevistas, Elsa ha confesado que los estereotipos en Hollywood fueron un reto, y que por eso regresó a México, donde sentía que su trabajo era más valorado en términos de contenido artístico y no solo por su apariencia. A lo largo de su carrera, Elsa también incursionó en el teatro y en la televisión, adaptándose a los cambios de la industria y demostrando que su vocación iba más allá de las modas o las plataformas. Su versatilidad le permitió mantenerse vigente durante décadas, siendo convocada por productores jóvenes que querían aprender de su experiencia y contar con una figura de peso en sus elencos. Pero quizás lo más fascinante de Elsa Cárdenas es lo que no se ve: su filosofía de vida, su manera de enfrentar los momentos duros, su mirada crítica sobre el medio artístico. Nunca fue una mujer ingenua. Sabía que la fama es efímera, que los contratos pueden acabarse de un día para otro, y que el verdadero valor de una actriz no está en la popularidad del momento, sino en la consistencia de su trabajo y en la dignidad con la que se conduce fuera de cámaras. Por eso, cuando muchos esperaban escándalos, ella respondía con silencio. Cuando le preguntaban por sus romances, sonreía con misterio. Y cuando los rumores la vinculaban con figuras comprometidas, respondía con una elegancia que desarmaba cualquier intento de morbo. En años recientes, Elsa ha optado por una vida más tranquila, aunque sigue activa en proyectos seleccionados. Vive rodeada de recuerdos, de fotografías antiguas, de guiones que alguna vez interpretó con pasión, y de los aplausos que aún resuenan en la memoria colectiva de generaciones enteras que la vieron brillar en la pantalla grande y en el televisor familiar. Ha sido homenajeada en múltiples ocasiones, y aunque no siempre ha recibido el reconocimiento que merece en términos oficiales, su lugar en la historia del espectáculo mexicano es indiscutible. Elsa Cárdenas no es solo una actriz, es una testigo viva de una época de esplendor, una voz que resuena con sabiduría y experiencia, y una mujer que supo construir su propia narrativa, al margen de lo que otros esperaban de ella. Su vida es un viaje apasionante que atraviesa décadas, continentes, emociones, decisiones difíciles y momentos gloriosos. Y aún hoy, con el paso de los años, su figura sigue inspirando respeto, admiración y, sobre todo, una profunda curiosidad. ¿Qué hay detrás de su mirada serena? ¿Qué secretos guarda de aquellos días de grabaciones con Pedro Infante o Elvis Presley? ¿Qué amores dejó ir por seguir su vocación? ¿Qué decisiones marcaron su camino hacia el estrellato? Y, sobre todo, ¿cómo ha logrado mantenerse firme, elegante y auténtica en un medio que cambia de rostro constantemente?